Recuerdo que de niño, quizás a la edad de unos 10, 11 años, una de mis mayores ilusiones era llegar al siguiente año porque pensaba, ya seré más grande, ya estaré dentro del grupo de los muchachos más grandes. Pero me angustiaba mucho porque había escuchado, como les comenté en una ocasión anterior, a un predicador muy elocuente y que muy efusivo, él anunciaba la segunda venida de Cristo. Y yo decía, ojalá que se espere un poquito, me da miedo. Es que lo que pasa es de que quisiera hacer todavía algunas cosas aquí, qué sé yo, acabar una carrera, tener hogar, hijos, etcétera. Esto parece que va cambiando conforme tú vas entrando en una relación íntima con el Señor y sobre todo conforme vas estando consciente del mundo que te rodea. También eso me hace pensar que en el transcurso de estos años, en la aventura de querer aprender a ser padre, también comprendes algo que debes de ponerte de acuerdo con tu esposa. Y es que si tú prometes algo, sea esto de felicidad o que cause tal vez un poco de dolor y tristeza a los hijos porque sea un castigo, debes cumplir. Que tus hijos entiendan y aprendan que si papi o mami lo dicen, sucederá. Y me recuerda una pequeña anécdota también de niño, cuando estando de vacaciones en otro país, estaba yo muy pequeño, pero yo confiaba mucho en lo que mi padre decía y mi padre nos dijo, mira, ¿sabes qué? A ti te encomiendo que todos esperen aquí en la puerta del hotel en lo que voy a buscar el auto al parqueo. Recuerdo de que todos querían de alguna forma, mi padre se tardó, dar una vuelta por ahí y yo fui un defensor fiel de que mi padre no tardará, mi padre volverá. Pero hablamos acerca de las cosas de un niño o de los seres humanos que son tan cambiantes. Pero cuando hablamos de aquel que no conoce sombra ni variación, entonces entendemos por qué hay base suficiente de fondo para el título de la lección de esta semana. Espera en el Señor. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 12. Y la palabra de Dios dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué extraordinaria convicción! Ya no estamos hablando de algo que es una fe ciega, una emoción, algo que pasa por el momento. No, es una extraordinaria convicción. A lo largo de este trimestre hemos estado analizando un poco las razones que dieron origen al libro de los Salmos. Básicamente, podríamos concluir que no es nada menos que la expresión de una vivencia, de una experiencia personal, de aquellos que compartieron con nosotros los momentos de felicidad, de angustia, de reconocimiento de quién es Dios, de considerar en medio de la predicación de la naturaleza cuán poderoso es el Señor, que está de nuestro lado, que vive, que está atento a nosotros, que está pendiente de cada uno de nosotros porque de tal manera nos ha amado. Y que entonces, por lo tanto, cada una de las experiencias que tenemos deben sumar para que nosotros establezcamos cada día una relación más íntima con Él. Esa de volver al lugar que dio origen a nuestra creación, el ser imagen y semejanza del Creador. Y esto nos hace vibrar entonces también con una esperanza de volver a estar en el lugar que nos corresponde para una vida eterna. Esperar en Jehová. Esperar en el Señor. Y esto me lleva a un texto que a mí me toca profundamente el corazón y es una esperanza a la cual no solamente me aferro yo, sino que se aferran muchos de aquellos que ven cómo se les escapa a veces la vida como agua entre los dedos, cuando están convencidos de que este mundo se volvió pasajero, que su vida fue como la flor que ayer fue y hoy ya no es,
y me encuentro en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 40, Isaías capítulo 40 y el verso 31. Quizás deberíamos leerlo desde el verso 29. La palabra de Dios dice: Él, el Señor, da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo recuerdo que una hermosa mujer me decía, estando en medio de su dolor y de su agonía, si yo antes podía subir montañas y ahora ni siquiera bajo una grada. Pero aferrándose a este texto, en el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero atención, aquí viene la promesa, el verso 31. ¡Qué maravillosa promesa! Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquellos que en medio del dolor y de la angustia sienten que sus fuerzas desfallecen, que ya no pueden más, se aferran a esta promesa, a la convicción de aquel que no sabe fallar. Pero para esto es importante que entendamos el vocablo en su etimología, en su significado completo, el vocablo esperar. Esperar es una palabra cuya raíz nos ubica en la convicción de la confianza y la fe de que algo sucederá. No estamos hablando, insisto, de algo emotivo que es pasajero, sino de una convicción que tiene una garantía por el antecedente, y especialmente si esto gira alrededor de un individuo. Pero aclaremos un punto: nunca esperar una confianza ciega y absoluta puede estar depositada sobre otro ser humano, porque eventualmente las personas podemos fallar, pero solo hay uno que no falla. Solo hay uno que cuando dice cumple, que cuando promete lo hace, que si Él te lo ha, que si incluso si lo bendice es para siempre, que cada uno de sus actos son de carácter eterno, porque esencialmente Él es eterno. Y sí, me estoy refiriendo a Papá, a nuestro Creador, a nuestro Dios. La palabra confianza etimológicamente también implica conllevar a seguridad, una garantía de por medio, una fianza. De ahí entonces que se derivan los seguros. La pregunta es: ¿en quién? De nuevo, pareciera que esto es una pregunta también un poco medio absurda, como aquellos de que quién quiere ir al cielo. Pero es necesario, porque cada vez que tú encuentres el vocablo fe en la palabra de Dios, debes asociarlo a fe en Él, a fe en Jesús. Y la base del libro de la fe, del capítulo de la fe, así se le conoce a este capítulo, el capítulo 11 de Hebreos, es precisamente esa, la fe en Dios. Y quiero invitarte a que vayamos y lo busquemos, y estoy en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, y la palabra de Dios dice en el verso 1, es pues la fe en el Señor, la certeza. Toma nota el vocablo que dice la certeza. O sea, no está diciendo creímos en Él, posiblemente, quizás, con alguna duda. No, es una absoluta certeza. Ahí sí cabe entonces el vocablo esperar, la absoluta certeza de lo que se espera, pero en Él. ¿Por qué? Porque no sabe fallar. La convicción, no el convencimiento ni la emoción de aquel que no se ve, pero que se siente. Y todo el texto, todo el capítulo 11, habla acerca de por la fe en Jesús. Moisés cuando nació, por la fe Moisés en Jesús, por la fe Abraham, por la fe en Jesús, por la fe en Jesús Rahab, por la fe en Jesús, verso 32, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, como Samuel y los profetas, por la fe. Todos ellos alcanzaron sus objetivos, pero se quedaron aún esperando a aquel que ha prometido que vendrá. Saben, apreciados amigos y hermanos, es de común lenguaje científico aceptar que el pronóstico de este mundo no es bueno, no es halagador. Hemos dañado tanto nuestro ecosistema que inevitablemente, a menos que suceda algo extraordinario,
que los científicos no tienen una respuesta. ¿Cuál? Este daño es irreversible, pero tú y yo sí tenemos esa respuesta en la fe del Creador, en aquel que ha prometido volver y que ha prometido que hará todas las cosas buenas y nuevas en gran manera, cielos nuevos, tierras nuevas, en donde incluso los que habitemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos nuevas criaturas para la honra y gloria de Dios. La única esperanza que tiene este mundo de no extinguirse se llama la segunda venida de Cristo Jesús. Y saben ustedes que es bastante, podría ser discutible, pero es bastante asombroso el hecho de saber que no solo nosotros que tenemos acceso a 66 libros que nos hablan acerca de Él y que nos dan la convicción de que vendrá, porque no sabe fallar, porque sus antecedentes, porque todo su currículum, por así decirlo, nos dice que Él siempre cumple, que Él no falla, que Él está aquí, que Él estará atento, que sus promesas con certeza sucederán. Pues bien, no solo nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, si me acompañan de nuevo al Nuevo Testamento, y estoy ahora en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el verso 19. Qué interesante este texto. La palabra de Dios dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22. Y es que sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la segunda venida del Señor, aquel que prometió que volverá. Que si te cabe duda de que la naturaleza entera está gimiendo porque venga ya y surja una transformación y se depure toda esta maldad, claro que sí. Los cambios climáticos nos asombran ahora de ver que hace frío donde debería estar haciendo calor, donde habitualmente el clima era templado, ahora está totalmente desordenado. Llueve en las épocas, fuera de época, en fin, hay tanto descontrol en todo nuestro ecosistema y lo seguimos dañando. Y lo seguimos lastimando. Y la naturaleza, que es un ser vivo, está gimiendo también porque venga el Señor. Por lo tanto, la pregunta que surge es una pregunta que va hacia cultivar en nosotros una seguridad absoluta de que todas las cosas estarán bien. Parece un chiste, pero algunas veces, como cuando he comentado y me dicen, viste las noticias, cada día las cosas están peor, y yo digo, qué buena noticia. ¿Cómo que qué buena noticia? Sí, porque eso significa entonces que está más cerca nuestra redención. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, vamos hacia el Nuevo Testamento, Juan capítulo 14 y el verso 1, es que toda la palabra de Dios gira alrededor de una sola razón de ser, y es que vuelva todo a ser bueno en gran manera, así como en el principio. Que se acabe el dolor, que se acabe la angustia, todo eso que no debería existir. Dice el verso 1 del capítulo 14 de Juan. Apreciados amigos y hermanos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. Y nos lleva al verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Puso atención? Deja paz, pero no la que el mundo ofrece, sino que la de Él. Y cuando y aprendamos esto, que nos quede como un principio. Si viene de Él, es para siempre. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Por un momento.
Así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y aquí vamos a tener que traducir un poco esto. El vocablo miedo en la palabra de Dios aparece por primera vez en Génesis capítulo 3, verso 10, lo hemos dicho anteriormente. No existe en el léxico del Creador el vocablo miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otras palabras, no se confundan y no se sientan solos, no se sientan desamparados, no se sientan abandonados a su propia suerte, a ver cómo le hacen para salir adelante. Yo estoy aquí. Así que, tranquilo, no pasa nada. Yo estoy aquí. Pero no enfrente, no a la par, no, estoy aquí adentro. Bueno, por supuesto, si me dejas entrar. Nuevamente volvemos entonces a que la seguridad absoluta de que todo estará bien radica en una relación íntima, en una vivencia personal. Es entonces cuando ya no añoramos estar más tiempo acá, cuando no importa si hemos hecho esto o aquello, los planes se proyectan hacia un futuro, hacia una eternidad que no tiene final, cuando establecemos una relación íntima con el Creador y nos damos cuenta que si la vida aquí nos parece hermosa, espérate lo que ni siquiera tus ojos ni tus pensamientos, los que tus ojos no han visto y que tu mente no siquiera pueda imaginar. Y esto nos lleva entonces, esto de establecer una relación íntima con el Señor, nos lleva entonces al principio que ha tratado el enemigo de distorsionar para borrar precisamente esa necesidad de relación íntima con Dios. Y es el establecer un tiempo específico para hacer a un lado todas las ansiedades y todas las necesidades de este mundo y poder dedicarlo exclusivamente a inundarnos de la esperanza de aquel que no sabe fallar, que nos ha prometido que volverá. Y es ahí entonces donde vamos al principio del séptimo día, en Éxodo capítulo 20 y verso 8. Y la palabra de Dios dice, mira, grábatelo en el corazón, trabaja 6 días, está bien, dedícalo ese tiempo para poder medio pasarlo en este mundo. Pero el último día de la semana, recuérdate de que se lo vas a apartar para poderte emocionar, ilusionar, llenar de sueños, de la emoción de saber que esto es pasajero y que Él viene pronto. Así como te ilusionas con el viaje de vacaciones, así como te ilusionas con un plan futuro, imagínate entonces, por lo menos una vez a la semana, llenarnos de una ilusión, pero que tiene fundamento, una ilusión que tiene la seguridad absoluta que sucederá, porque está basada en aquel que sí podemos confiar, que da garantía y certeza de que sucederá porque Él lo ha prometido. Y es que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Estamos acudiendo no a alguien que tiene las mismas capacidades nuestras, no, es el Todopoderoso, el que se inspiró al crearte a ti y a mí. Tristemente, sería la posición de aquellos que solamente están preocupados por el tiempo de vida acá en la tierra, 80 años, si bien les va. Pero qué alegría para aquellos que se proyectan hacia la eternidad. Porque en ellos se basa una esperanza que está prometida en Apocalipsis en el capítulo 21, el último libro de la Biblia y el penúltimo capítulo. A esa promesa también me aferro con todas mis fuerzas. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 21 de Apocalipsis y el verso 4, vaya, estoy seguro que tú, junto conmigo, quieres abrazar al pie de la letra este verso, hacerlo tuyo, creerlo de fondo, con todas las fuerzas de tu corazón y esperar con gran ansia que esto sea pronto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de los nuestros. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Con razón, absolutamente lo comprendo. Con razón. El profeta entonces termina su escritura en el capítulo 22 y el verso 20. Yo, el que digo todas estas cosas que me constan,
ciertamente dice que viene en breve, y yo digo, así sea, sí. Por favor, ven, Señor Jesús. ¿Comprendes entonces por qué todos los salmos van dirigidos hacia una experiencia de volvernos a encontrar con Él? Y la reacción y el estudio que se ha fundamentado en cada trimestre en las lecciones de la escuela del sábado es únicamente para que tú y yo no nos volvamos religiosos, sino que tengamos una experiencia personal con Jesús, con el que ha de venir a transformar todo esto a bueno en gran manera. Que nos llene la absoluta convicción de que vamos de regreso a casa, porque este mundo no puede ser nuestro hogar y porque vamos hacia un lugar que Él ha preparado para nosotros. Se fue, lo preparó y dijo que vendrá. Yo sé entonces en quién confiar, sé en quién esperar, sé en quién estoy creyendo.